Su opinión sobre este informe de la firma internacional Informal Economy, que indica que el país este año ha bajado 4 puestos en el índice mundial que mide la libertad de prensa en el país. Específicamente estamos en el puesto 165 de 180 países. Bueno, es lamentable que Honduras se mantenga dentro de estas estadísticas a nivel mundial. Muchos de los elementos que tienen que ver con la baja en estos 4 puntos, en estos 4 puestos, tienen que ver con pues que permanecen las condiciones en el país para que el ejercicio del libre ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, pues no se puedan desarrollar de la forma en la que las libertades y la democracia lo permitan. Esto tiene que ver, por supuesto, con las violencias que están sufriendo constantemente los periodistas. Recientemente, hace una semana, pues precisamente acabamos de sufrir la muerte luego de un grave atentado de un periodista, el segundo ya del año, el número 100 en lo que va de los últimos del 2001 a la fecha, y el número 6 del actual gobierno de Xiomara Castro. Esto pues nos da claras miradas de cómo los periodistas están haciendo grandes esfuerzos para realizar su trabajo. Y es que, bueno, estructuralmente en el país siguen desarrollándose las acciones en contra de la libertad de expresión, un código penal que mantiene una criminalización para la investigación periodística, 18 delitos que marcan una grave tendencia de cómo van a ser perseguidos los periodistas querellados a través de diferentes delitos. Y bueno, esto es precisamente parte de lo que señala este informe. Bueno, algunos sectores culpan directamente al Estado, ya que manifiestan que el mecanismo de protección del Estado ha fracasado, y también indican que este mismo es aplicado de forma preferencial. ¿Usted qué tendría que decir al respecto? Bueno, desde febrero de este año hemos asumido en el Consejo Nacional de Protección como concejal representante de sociedad civil, y sin duda alguna hay mucha coincidencia en la necesidad de fortalecer este mecanismo nacional de protección. Actualmente hay apenas 31 periodistas, de los cuales están recibiendo medidas de protección. Dentro de esas medidas, muchísimas tienen que ver con el acompañamiento policial y militar, y precisamente esas medidas que son denominadas duras, ¿verdad? Porque tienen que ver con el espacio físico, con el acompañamiento policial y militar, no necesariamente garantizan una libertad de expresión. Es decir, si no hay una persecución penal en contra de los agresores, pues los periodistas van a seguir siendo agredidos. Bueno, hay 31 periodistas en estos momentos, se indica que reciben protección del Estado, pero ¿tiene conocimiento cuántas denuncias hay de periodistas que han recibido amenazas en relación a esa cantidad que reciben protección? De esas no conozco. Las que sí podemos mencionar son las más de 100 agresiones que ha documentado el Comité por la Libre Expresión, que tienen que ver precisamente con violencias, amenazas, problemas en la cobertura, cierres de medios de comunicación, especialmente en la zona de Tocoa y de Danlí, amenazas por parte de las municipalidades, y esta desconexión que existe entre el gobierno central y las municipalidades, especialmente en los territorios donde hay, pues por supuesto, presencia del narcotráfico, concesiones mineras, concesiones hidroeléctricas, donde la cobertura hace pues una especial dificultad, ¿verdad?, para los periodistas y comunicadores. Y de estas 100 agresiones que se han dado este año, y también de las 6 muertes de periodistas, haciendo una comparación, una tabla comparativa del año anterior, ¿se mantiene, ha subido? ¿Cómo está? Si bien es cierto, el número a nivel de agresiones ha aumentado, al nivel de violencia se mantiene, podríamos hablar de que el número de asesinatos se ha reducido. Es decir, el año pasado ocurrieron 4, este año
esperemos cerrar con dos asesinatos. No obstante, quiero ser enfática en que el número de asesinatos y el número de agresiones que Celibre registra, pues no reflejan el total de las agresiones que sufre la prensa, porque no todas la prensa denuncia, ¿verdad? Y hay otros elementos también que, bueno, que en muchos casos, aunque las agresiones son públicas, pues el Estado no hace la investigación correspondiente sobre cuáles son los orígenes de esas agresiones. Ahora, haciendo una comparación del respeto a la libertad de prensa del actual gobierno en comparación a gobiernos anteriores, ¿cómo está? Porque algunos indican que el actual gobierno le está apostando a la desinformación para consolidar su proyecto político, que si hacemos un análisis de lo que pasa en otros países de izquierda de Latinoamérica, es lo que ha pasado. Bueno, ha pasado no solamente en los países de izquierda, sino que ha pasado también en gobiernos conservadores. Recordemos que Juan Orlando Hernández también hizo este tipo de prácticas de desinformación, haciendo contrataciones de empresas a nivel de Estados Unidos, y de las cuales, por ejemplo, Twitter y Facebook denunciaron públicamente que se estaban utilizando más de 1,000 cuentas falsas en cada uno de estos sitios, bueno, Twitter ahora X, que, bueno, hacían este tipo de prácticas. Si bien es cierto, hay desinformación desde diferentes sectores, es decir, quien desinforma es porque tiene un interés de que la población no conozca la verdad. Hay un llamado especial para los periodistas de confrontar fuentes, de hacer cruce, de hacer triangulación, de llevar un buen periodismo. Y ahí es donde los periodistas también pues tienen diferentes limitaciones. Lo que sí observamos con muchísima frecuencia es que existe una especie de intolerancia, especialmente a través de redes sociales, que no necesariamente se va a acabar ahí, porque puede ser traducida en otros espacios. Publicación no grata, existe, digamos, una reacción prácticamente en cadena de diferentes funcionarios que están señalando constantemente como información falsa la información de los medios de comunicación, sin decir a qué parte se refiere esa falsedad o sin dar muestras de por qué esa información está equivocada. Es decir, el deber de los funcionarios públicos en este caso es decir, bueno, esta parte tiene este error estadístico o de cobertura o de enfoque, qué sé yo, y esta es el documento que muestra que esta información está incompleta, ¿verdad? Finalizo con esto, Amada Ponce, ustedes que son expertas en materia de libertad de expresión, que analizan el tema, ¿la intolerancia estatal ha aumentado, se ha mantenido en los últimos 2 años o cómo está la situación? Yo diría que la intolerancia se mantiene de las mismas formas. Quizás es más evidente, podríamos hablar de formas diferentes que han hecho los abordajes. Por ejemplo, en el gobierno de Juan Orlando Hernández había una persecución criminal abierta en contra de los periodistas. Más de 48 periodistas han sido criminalizados en los últimos 14 años. En el actual gobierno no hay tanta persecución criminal, pero sí hay intolerancia, especialmente en redes sociales. Entonces, digamos, no es que podamos comparar que este es más o este es menos, es que es diferente.